Gracias por iniciar una nueva semana con nosotros. Somos en La Jugada a través de la señal de Canal Gen TV y por supuesto hoy nos acompaña el licenciado Jonathan Martínez, quien es de la Asociación Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUD, con quien vamos a conversar sobre la elección de los magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Licenciado Jonathan, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo vivió ayer la final del Mundial? ¿Acertó o no acertó con el equipo que quedó campeón? Yo le iba a Croacia, la verdad. A Croacia. Sí. Lamentablemente creo que varios éramos de Croacia, pero vaya las felicitaciones para el equipo que también resultó ganador. La gente dice ganó África, pero ese es otro tema. Hoy vamos a conversar con el licenciado Jonathan sobre la elección de los magistrados a la Sala de lo Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia, y sabemos que el 4 de julio finalizó ese proceso de entrevistas que realizan los y las diputados en la Asamblea Legislativa para conocer, por supuesto, los perfiles de quienes serán los nuevos inquilinos en la Corte Suprema de Justicia. Licenciado Jonathan, cuéntenos los detalles de cómo ha estado este proceso de entrevistas y cómo se desarrolla en el país el proceso. Bueno, el proceso para elegir a los nuevos magistrados se desarrolla en 3 etapas. La primera es el proceso de elección y selección de precandidatos, que se realiza por el demo jurídico, es decir, todos los abogados de la República votan en el proceso de elección. Al mismo tiempo, el CNJ, el Consejo Nacional de la Judicatura, realiza un proceso de selección de candidatos. Después de este periodo, terminado este periodo, pasamos al segundo periodo, que es la formación de la lista del CNJ. El CNJ recoge los 15 nombres de la elección de abogados y realiza el proceso de selección de 15 nombres, el mismo CNJ. Con estos 30 nombres de precandidatos los envía a la Asamblea Legislativa y aquí empieza la tercera etapa, que es la etapa legislativa. Ahora bien, en cada uno de estos procesos ha habido una serie de pasos. Nosotros como UNAJUD participamos en la elección de abogados. Aquí hubo algunas irregularidades que poco a poco se fueron superando. Por ejemplo, a nosotros como UNAJUD no nos querían ni siquiera dejar que inscribiéramos a nuestros candidatos. ¿Por qué no los querían tomar en cuenta? Nosotros hemos observado que ha habido una serie de temores de otras asociaciones que han prácticamente sido las que siempre ellos han llevado candidatos. ¿Por qué? Porque la debilidad de sus candidatos y la fortaleza de UNAJUD en la organización territorial, en la representatividad, en la importancia del pensamiento jurídico de UNAJUD en el país, esto creo que nos tuvieron un poquito de miedo y los resultados nos dan la palabra. Fíjese que de los 11 candidatos que nosotros llevábamos, 7 resultaron victoriosos dentro de los mejor votados de la elección. El CNJ nos sacó a 2 candidatos, pero resulta que los siguientes 2 candidatos de los mejores votados también eran de UNAJUD. Entonces, siempre tuvimos 7 candidatos nosotros, que al final llegaron a la Asamblea. Entonces, y que están en este momento también en el proceso. Ahorita están dentro del proceso. De hecho, uno de ellos es magistrado suplente. Lo que le quiero decir es que nosotros hemos venido luchando con argumentos jurídicos. Hemos hecho, por ejemplo, hemos activado los recursos que el mismo reglamento de elecciones nos permitía y finalmente les ganamos la batalla con argumentos jurídicos de tipo constitucional. Finalmente llega la tercera etapa y acá la Asamblea Legislativa decidió aperturar a la sociedad el proceso de entrevista. ¿Cómo fue esa apertura? Entendemos obviamente que hubo participación de la ciudadanía, permitieron las parlamentarias y parlamentarios también realizar esas interrogantes, esos cuestionamientos al mismo proceso, y también puede darse que alguien pueda cuestionar a los mismos aspirantes. Sí, así es. La subcomisión tomó el acuerdo de permitir que el proceso de entrevistas, la serie de entrevistas se desarrollara de manera pública en la sede de la Asamblea Legislativa, que conocemos como la Villa Dueñas. Ahí llegaban los candidatos y por 30 minutos ellos desarrollaban 3 preguntas genéricas sobre la concepción personal, sobre su trayectoria, sobre cuáles eran las ideas sobre el órgano judicial que ellos tenían, cuáles eran los proyectos, cuál era la visión de ellos. Y posteriormente se abrían otros minutos, 30 minutos más o menos, para que la ciudadanía realizara las preguntas. Al inicio, de hecho, había un diputado que estaba filtrando las preguntas, las que a él no le gustaba, no las hacía y las dejaba aparte. Esto fue señalado. Finalmente,
las preguntas fueron pasando y ya sin filtro. Y O sea, precisamente... está funcionando a discreción del parlamentario. Sí, el presidente de la subcomisión, la pregunta que a él no le gustaba o que él quizás no comprendía, no le dejaba que la hicieran. Pero finalmente esto se superó y pudimos conocer cuál es el pensamiento jurídico de cada uno de los precandidatos. Bajo la óptica de ustedes y como participantes también y observadores del mismo proceso, ¿cuál es el análisis que hacen de esa apertura que ha habido para que la ciudadanía nos enteremos, por supuesto, para que los medios de comunicación también sigamos el proceso cotidianamente de cómo va la elección de los magistrados? Bueno, es importante que nosotros conozcamos como ciudadanía cuál es el pensamiento jurídico de cada uno de los que se están postulando actualmente. Y también en esto voy a relacionarlo con la actual sala. ¿Cuál es el problema de la sala que ya salió? Ellos ya no son magistrados. El problema Estamos acéfalos ahorita en ese tema. hay acefalía. No es tanto así porque los colaboradores jurídicos siguen trabajando. Lo que no hay es magistrado, es decir, quien firma la sentencia no está. Pero al interior de la sala siguen trabajando normalmente. Lo que le quiero comentar es que había una persona que ejercía una influencia superior en materia constitucional dentro de los 4 magistrados. Y como los 4 magistrados tenían un pensamiento jurídico sumamente parecido, que era un pensamiento positivista jurídico, ese fue el problema. No había pluralidad de pensamiento jurídico y la Constitución que ordena en el artículo 183, inciso 3, manda que la Corte debe estar representada por las diferentes corrientes del pensamiento jurídico, no solo un tipo de pensamiento. Por esto es sumamente importante que los ciudadanos pudieran conocer cuál es el pensamiento de cada uno de los que se han postulado. Algunos de ellos manifestaron opiniones al respecto. Había muchos, un candidato dijo, no, es que todo lo que hizo la sala está muy bien. Y le preguntaban a algunos, mire, y en este caso hizo bien la sala, fíjese que ahí no tanto, ahí cometió un error, ahí está algo malo. Entonces algunos llegaron a contradecirse ahí. Pudimos ver que los magistrados, los candidatos a magistrados no tenían coherencia en su discurso. En otros casos pudimos ver que no tenían tanta competencia en materia constitucional. Ahora bien, quisiera hacer énfasis en algo. Es cierto que se van a elegir a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero hay otro magistrado que no va para la Sala de lo Constitucional. Por esto es importante el tema de las competencias, de las especialidades y del pensamiento jurídico de cada uno de ellos. Este es un tema que ha estado en la agenda mediática del país y que por supuesto también está en las agendas de la población salvadoreña. Pero a veces poco comprendemos de qué significa la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia o poco entendemos también desde la parte jurídica el tema de la Sala de lo Constitucional. ¿Nos puede explicar usted así didácticamente en qué consiste esta elección de las y los magistrados? Porque pues, puede ser que también esté integrada por mujeres. Sí. Cada 3 años se elige 1/3 de la Corte Suprema de Justicia, es decir, 5 magistrados propietarios y 5 suplentes. Esto viene desde los acuerdos de paz. Antes de los acuerdos de paz, la Corte Suprema de Justicia era totalmente diferente. Cuando se firman los acuerdos de paz, se tomó esta decisión. Vamos a ir eligiendo por tercios para que no se pierda la experiencia, para que no se pierda el trabajo de cada una de las salas. Ahora bien, en la elección de los candidatos de la Sala de lo Constitucional se fue postergando y al final se juntaron la elección de 4 de un solo. Esto considero que fue un error, pero ahorita ya estamos en este problema y se debe continuar de esta forma. Lo que se debe garantizar es que llegue la gente competente en materia de derechos humanos, no solo en materia de derecho constitucional estrictamente. ¿Por qué? La Sala de lo Constitucional es el tribunal garante de la defensa de la Constitución, es el guardián de la Constitución. Pero la Constitución no tiene únicamente reglas y disposiciones normativas relacionadas con la estructura orgánica del Estado. También están todos los derechos, todas las libertades y algo bien importante, la concepción finalista de la Constitución. En el artículo 1 dice que el Estado estará encargado de la consecución de la justicia
la seguridad jurídica y el bien común. Por esto es sumamente importante que los magistrados que lleguen tengan un pensamiento democrático, que vayan a defender la Constitución. ¿Y la Constitución en qué se ha inspirado? La Constitución viene de 1950 con el constitucionalismo social. Por eso los abogados hablamos de Estado democrático, social y constitucional de derecho. ¿Qué significa esto? Todo el Estado debe estar organizado para garantizar eso: seguridad jurídica, justicia social y bien común, siempre y cuando se garanticen también las libertades económicas en función social. Esta es la concepción de constitución que nosotros tenemos y responde al constitucionalismo social. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado con esta sala anterior, la que ya salió? El problema es que esta sala ha sido un ejemplo de la judicialización de la política y de la politización del judicial. Ellos se metieron a tomar decisiones políticas desde las sentencias. Ellos se metieron a boicotear políticas públicas. Ellos se metieron a boicotear el financiamiento del Estado. Estábamos analizando con un grupo de compañeros y hacíamos el análisis. Cerca de 2.000 millones de dólares no han entrado al Estado por las sentencias de la sala. Es un boicot total al gobierno. ¿Y qué es lo que sucede? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 2.1 dice: el Estado está garantizado a lograr la plena eficacia de estos derechos, siempre y cuando haya financiamiento. De eso depende. Entonces la sala, para no decir, miren, estamos en contra de los derechos económicos, sociales y culturales, ha golpeado el financiamiento, mientras al Estado lo ha dejado con la obligación. Mire, no tenemos dinero, pero usted tiene la obligación de darle tal medicamento a tal persona. Y así le ha estado imponiendo cargas, pero le quita el financiamiento. Bloqueando, por supuesto. Esa es una especie de boicot. Vamos a continuar conversando con el licenciado Jonathan Martínez de la Asociación de Abogados de El País para que nos contextualice más sobre la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. No nos cambie, estamos también a través de Facebook Live. De lunes a viernes, las noticias llegan a su pantalla con un enfoque diferente. Cada noche, usted recibe información oportuna, veraz y profesional sobre el acontecer nacional e internacional. Gente Ve Noticias, edición estelar. Lunes a viernes, 8 de la noche con Daniel Martínez. Solo por Canal Gente Ve, el canal que te ve. Hemos regresado de nuestro corte y vamos a retomar la plática que teníamos, licenciado, sobre la judicialización de la política y también la politización que sucede allá en la Sala de lo Constitucional a veces o en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo ven ustedes desde su punto de vista como abogados? Estábamos hablando también y usted me decía, no existe esa pluralidad que debe de haber y hay sentencias unánimes y que por supuesto no profundizan ni siquiera intervienen en algunos temas que son importantes para el país y pareciera que todo está bien. Así es. Hay diversos ejemplos de cómo la Sala de lo Constitucional se ha metido a controlar, pero no ejerce un control jurídico sobre la política, ejerce un control político sobre las decisiones que toman los políticos. Es decir, que el juez se va convirtiendo en una especie de político. Esto se conoce como el fenómeno de la judicialización de la política y politización del judicial. Las políticas públicas ya no son decididas por el presidente y por los ministros, tampoco las leyes son decididas por la Asamblea Legislativa, sino que el juez se mete a hacer eso. Por ejemplo, se ha cambiado el sistema electoral mediante decisiones de la Sala de lo Constitucional. Sí. Ha habido también algunas ideas. La Sala ha sido muy vehemente en tratar de debilitar el sistema de los partidos políticos y ellos hablan de la ciudadanización de los organismos electorales, por ejemplo. En el caso de los magistrados,
para el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué hizo la Sala? A los requisitos que le impone la Constitución a los magistrados que vienen de la Corte, designados de la Corte, los equiparó a los magistrados que vienen propuestos por los partidos políticos. Aquí explicando este tema un poco más despacio. El Tribunal Supremo Electoral se integra por diversos magistrados. 3 de ellos son propuestos por los partidos políticos y otros vienen de la Corte Suprema de Justicia, designados. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Sala? Dijo, miren, a todos aquellos que los proponen los partidos políticos tienen que estar desde una perspectiva ciudadana, ya no tienen que ser partidarios, ya no tienen que ser afiliados a los partidos políticos. Pero esto se le exigía únicamente a los que venían de la Corte Suprema de Justicia. Aquí empezó como la batalla en contra de los partidos políticos. Otro caso, las candidaturas no partidarias, que lamentablemente las personas dicen, el candidato diputado independiente. No, no es que sea independiente. Si usted va a ver cómo realizaron el proceso de entrevistas, el candidato no partidario era el que estaba como punta de lanza, era el más pujante. Ni siquiera Arena tuvo posiciones tan conservadoras como las tuvo el candidato no partidario. Entonces usted puede ver que hay toda una ideología detrás de los magistrados en contra de los partidos políticos, pero no para debilitar a los partidos de derecha, sino para debilitar a los partidos de izquierda. Y usted lo puede ver en los resultados de las elecciones. Se ha venido modificando el sistema electoral, las reglas del juego, para golpear a ciertos partidos políticos. Esto viene con dedicatoria. ¿Tendría también que haber una independencia de sectores empresariales grandes de nuestro país también? Sí. Nosotros hemos denunciado algunas cuestiones. Mire, en la elección de abogados hay 2 grupos empresariales que lo que hicieron fue financiar a candidatos. Incluso dieron parqueo gratis el día de las elecciones de abogados. Nosotros señalamos esto. Mientras en los centros comerciales se cobra, ¿verdad? En los centros comerciales dieron parqueo gratis, dieron transporte gratis a los abogados para ir a votar. ¿Qué sucedió en las elecciones de abogados? Nosotros tenemos un sistema de conteo en tiempo real, paralelo. En un momento de la elección, de los 11 candidatos de UNAJUD, 10 estaban dentro de los más votados. ¿Qué pasó en Santa Tecla? Cuando vinieron los resultados de Santa Tecla, nos dejaron a varios abogados nuestros fuera. Pero es eso, el poder económico llevaba candidatos. Hay un candidato de una asociación de abogados que es bastante cercana a la derecha y al partido de Arena en específico, que él ha sido asesor del Banco Mundial. Hay otra persona que es un presidente de otra asociación de abogados que él ha sido denunciado porque era asesor externo del CNR. Están vinculados con los partidos de derecha, están vinculados con el poder económico. Y por eso ha sido la emprendida en contra de UNAJUD, en contra de los candidatos que estamos a favor de la democracia, de la justicia, del Estado constitucional y social de derecho. ¿Por qué? Acá quieren meter el poder económico en las manos. ¿Qué es lo que sucede en la sala de lo contencioso administrativo? Ahí se resuelven muchas multas millonarias que se le han impuesto a empresas que están en contra del mismo sistema, en contra de las mismas leyes, que son leyes que favorecen a la empresa, pero ellas no cumplen las leyes. Hay 2 empresas, por ejemplo, que lo que hacían era ponerse de acuerdo para tener los precios bastante favorables a ellos 2. Están las empresas aquí hay una especie de oligopolio, por ejemplo, en las harinas. ¿Qué pasó? Que hemos Les visto que ha pasado. multas de 2.1 millones de dólares. Ese es el interés. ¿Cuándo se les va a imponer multas a los bancos? Sí, los que financian a los bancos, los asesores de los bancos son elegidos magistrados. Ese es el problema. Uno de los magistrados de la sala que ya salió había sido siempre un asesor de las empresas grandes. Es más, él se convirtió en empresario. Eso es lo que nosotros debemos ver, que no se vuelva a repetir. Está bien, si quieren ser empresarios, que se mantengan fuera del órgano judicial. Si quieren ser políticos, que se mantengan fuera del órgano judicial. Es ahí donde debe existir la exigencia de que no sean muy políticos ni muy cargados hacia uno de los partidos, de izquierda o de derecha, por así decirlo, y también al sector empresarial, que es lo que no se está cumpliendo, ¿verdad? Sí. Ponemos una restricción acá, pero nos vamos y dejamos pasar lo otro. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes como UNAJUD de los nuevos magistrados?
de la Sala de lo Constitucional o en este caso de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué esperan ustedes de cómo se va a conformar? Hay varios errores que cometió la sala, que ya salió la sala anterior. Uno de ellos es que se alejaron del texto de la Constitución. Algunos de ellos dicen, miren, es que nosotros somos positivistas. No, no fueron positivistas. Positivista es aquel que no se aleja del texto de la ley. Ellos fallaron en contra del artículo 85, por ejemplo, que dice en la sentencia 61-2009 en inconstitucionalidad, es este caso del candidato no partidario. La Constitución dice que los partidos políticos son el único medio para llegar al ejercicio del poder, y ellos fallaron en contra del mismo texto constitucional. ¿Qué es lo que deben hacer los magistrados en que sean electos? Deben fallar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. ¿Tendrían algunas repercusiones los magistrados salientes al haber violentado? Fíjese que ese tema es algo complicado. Sí, ellos pudieron haber cometido algunas conductas, por ejemplo, prevaricato. Ahora bien, hay que dejar que la institucionalidad funcione. ¿Qué es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer? Estamos en una sociedad abierta a la interpretación de la Constitución. Cada uno de los ciudadanos tenemos la obligación de conocer nuestros derechos, de cumplir, hacer cumplir la Constitución, hacer valer nuestros derechos y desde luego interpretar la Constitución misma y estudiar cuáles son las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Yo espero que los nuevos magistrados vengan a corregir varios errores que se han cometido. Todos aquellos excesos que la Sala cometió, que los vengan a reparar, que ya no vuelvan a hacer lo mismo que hicieron los de la Sala de lo Constitucional anterior. Y aquí hay mecanismos legales para hacer esto. ¿Cómo se hace? Bueno, fundamentando, como le digo, con la Constitución de la República en la mano, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, fallando a favor de la ley, no en contra de la Constitución, no en contra de la ley, que no se alejen de la ley. ¿Qué es lo que pasó con los magistrados que salieron? Fallaban no a favor de la Constitución, sino de lo que ellos pensaban, de su corriente política, de su cosmovisión, de sus intereses, de los intereses de sus patrocinadores, porque eso hay que decirlo. Entonces, los próximos magistrados tienen que defender los derechos fundamentales, cumplir con la finalidad de la Constitución, no alejarse de la Constitución y, ojo, no entrar en una pugna en contra del legislativo. ¿Qué pasó en algunos casos que en la sala anterior? Mire, le decía a la Asamblea Legislativa, le ordeno que usted haga esta ley. Mire, le voy a dar 3 días de plazo después de que llegue a notificarlo a la Secretaría. ¿Y cómo es que la Asamblea Legislativa se conforma? Cuando existe un pleno. Entra cualquier tipo de comunicación, entra en la agenda y es leída a todos los diputados, así se conoce legalmente. Pero la sala dijo, mire, 3 días después de que yo le notifique esto, usted me tiene que responder. Y les notifican lunes. Para el día jueves ya estaba vencido el plazo y el jueves empezaba la Asamblea Legislativa. Y iniciaban la discusión. Iniciaban la discusión, entonces era materialmente imposible que la Asamblea Legislativa contestara a tiempo. Esto ha sido una especie de guerra entre la sala en contra de la Asamblea, la sala en contra del Ejecutivo, la sala en contra del Ministerio de Salud, en contra del Ministerio de Hacienda. La Constitución llama en el artículo 86 a colaboración entre órganos y hay mecanismos, la modulación de los efectos diferidos de las sentencias. Todo esto es algo que se puede y se debe hacer. ¿Por qué? Para potenciar los fines de la Constitución y es que a eso se debe al final. Ok, ¿y cuál es la importancia de contar con una Corte Suprema de Justicia, así brevemente, que sea respetuosa del derecho constitucional y por supuesto que venga a abonar y a mejorar el sistema democrático del país? Bueno, como país no hemos llegado todavía a tener un consenso de nación. ¿Cuáles son los temas más importantes para el país? Una reforma fiscal, por ejemplo. Y la Sala de lo Constitucional, que ya salió, ellos se pronunciaron en contra de todo tipo de impuestos. ¿Qué es lo que sucede? Yo le explicaba anteriormente, los derechos económicos, sociales y culturales dependen del financiamiento del Estado. Y la Constitución, como parte de la política, del pensamiento filosófico del constitucionalismo social, quiere un Estado fuerte, así está diseñada la Constitución, un Estado que garantice las libertades económicas, pero al Estado le da esa función de garante, de guardián, de referee sobre el mercado.
el Estado regula el mercado. El Estado incluso se puede meter para tratar de que los fines de la Constitución se cumplan. Existen algunas cuestiones que, por ejemplo, no pueden ser privatizadas, y la Constitución lo dice claramente. Nosotros tenemos una coyuntura de la no privatización del agua, por ejemplo. Entonces, todo esto es importante. ¿Por qué? Si los magistrados de la próxima Sala de lo Constitucional se vuelven nuevamente un actor político y empiezan a hacer política desde el judicial, estamos en el mismo problema. El país necesita de una reforma fiscal para desarrollarse. El país necesita de una reforma fiscal para salir de las condiciones de subdesarrollo en las que estamos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? El gobierno ha tenido una serie de políticas públicas que no ha podido implementar porque ha tenido un órgano judicial que ha estado obstaculizándolo. 2.000 millones de dólares que el Estado no recibió. En algunos casos, por ejemplo, la sentencia de los 900 millones de dólares es la inconstitucionalidad, referencia 35-2015. El demandante presenta 2 motivos de inconstitucionalidad. La Sala de lo Constitucional dice, mire, no tiene, en el motivo número 1 no tiene la razón, en el motivo número 2 no tiene la razón, pero yo voy a encontrar este otro motivo y por lo tanto los diputados son ilegales, los diputados son inconstitucionales y los 900 millones también. Entonces la Sala ha hecho un arroz con mango, para decirlo en salvadoreño. Explicado de ese sentido figurado de arroz con mango. Nos vamos a quedar hasta acá. El tiempo, licenciado, es nuestro peor enemigo en televisión. Y agradecemos a usted por haber sintonizado en La Jugada y por supuesto también a usted como representante de la Asociación Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia, UNAJUD. No se despegue de nosotros, viene Cómo va Rusia para que se entere de cómo fue la final del Mundial. Dale a tu cuerpo el cuidado que se merece, a través de un espacio de información. De acuerdo a los especialistas, en los últimos años el número de cirugías estéticas en México ha venido aumentando. Que te brinda temas de tu interés, el bienestar colectivo, tu salud mental.